aquí estamos con varios representantes de partidos políticos para, en fin, discernir exactamente, primero, lo que ya sabemos, que la temperatura política está bastante movida y que lleva a reflexión diciendo, bueno, por favor, veamos cómo podemos llegar, no a una concertación, pero sí a que no se exponga al país a un dramático enfrentamiento, más aún en la medida en que, en realidad, el calendario electoral, que siempre, en fin, se ha adelantado quizá excesivamente. Bienvenidos a todos nuestros amables y distinguidos invitados, Marcial Yaipoma, Jorge del Castillo, Josué Gutiérrez, Luis Iberico, Salomón Lerner y, por supuesto, le debía haber mencionado en primer lugar a la dama, Luz Salgado. Gracias, muy bienvenidos. Buenos días. Muy buenos días. Gracias. Bueno, efectivamente todos los medios han empezado a hacer análisis respecto a si, en efecto, primero, es pertinente, obligatorio o no el diálogo. Segundo, esta cosa que sorprende, que son las condiciones que los grupos políticos, sobre todo de oposición, plantean diciendo, que yo ayer me permitía comentar eso, es decir, la que invita es la primera dama, todos dicen sí, el diálogo es interesante, pero la primera ministra, cuidado con el error, Vargas, Eso es fatal. Ya, el subconsciente le sale, mira. Entonces, la primera ministra invita y le dicen, bueno, sí, el diálogo de todas maneras, pero con ciertas condiciones. Primero váyase usted. Entonces ya ahí la cosa se vuelve un poco complicada también. ¿Hay o no ánimo de dialogar? Otra de las críticas interesantes que el comercio planteó muy bien en realidad, es el diálogo no es un plan de gobierno. Conversar es bueno, pero gobernar es mejor. ¿En qué condiciones es que se produce este diálogo? Y por eso hay un poco de pesimismo, pero también debiera, de hecho, imponerse una cierta obligación moral, por un lado, y estratégica, porque el país no puede seguir soportando este grado de tensión. O en todo caso, ustedes nos lo dirán así. Empecemos por la congresista Luz Salgado. Siendo invitada a Fuerza Popular, ¿qué responde Fuerza Popular? Bueno, yo respondo ahora por Luz Salgado porque no ha habido reunión de bancada, pero lo que te puedo decir es que este gobierno no se ha caracterizado por ser dialogante. Y al primer intento que tuvo Jiménez, prácticamente después de que había conseguido ya que todas las fuerzas se acercaran, simplemente lo sacaron de mala forma. Pero por otro lado, la convocatoria de la ministra no la hace en el mejor momento, porque justamente estando en la comisión permanente todos esperábamos que iba a tener gestos que realmente dieran esa impresión de que hay voluntad de diálogo. El problema es que se puede llamar al diálogo para ganar tiempo, para la foto, pero tú tienes que tener certeza que hay voluntad de diálogo para construir algo. Esa voluntad no la sentimos porque paralelamente a esto ella empieza a enfrentar a la oposición, al igual que sus ministros, empieza a tener el mismo correlato del ministro Urresti. ¿Usted no nota totalmente ninguna agresivo. diferencia entre Urresti y la primera ministra y entre el comportamiento en diálogos anteriores del gobierno con otros primeros ministros y la figura un poco de la señora Ana Jara, que sí fue bien recibida en general por los grupos políticos, diciendo, bueno, aquí hay la posibilidad de corrección de rumbos? No, lamentablemente lo que viene detrás de ella no es lo que se condice. Y esperando nosotros que hiciera realmente esa separación para decir, ella no está con este grupo. Vemos ayer que, por el contrario, se han unido, se han atrincherado, y lo que está pasando es decir, aquí no se mueve nadie. Entonces, ¿cómo tú dialogas con un presidente que te ha dicho que este es un partido cloaca? ¿Cómo dialogas con un ministro del Interior que constantemente agrede a nuestra lideresa Keiko Fujimori sin ningún motivo, porque ella cuando da sus tweets se dirige al presidente, se dirige al gobierno, pero sale Urresti enfocando prácticamente a ella y con frases agresivas inclusive para la familia, como en este caso para el hermano? Entonces, tú ves estos diálogos vía tweet entre Cateriano y Urresti, sencillamente para atacar. Entonces tú dices, oye, ¿cómo dialogo yo con estas personas que o han recibido órdenes para atacarnos o lo hacen por su vía libre, y la primera ministra y el presidente, que debían ser los líderes que pongan orden, no se nota su liderazgo? De acuerdo. Doctor Jorge del Castillo. Muchas gracias. Un saludo a todos nuestros amigos. ¿Es un pronunciamiento personal? ¿Es un pronunciamiento del no, partido? Es una posición partidaria la que yo voy a expresar.
En primer lugar, el diálogo o la iniciativa de diálogo vino de los partidos que estamos acá, excepto el partido de gobierno, porque en todo caso era la contraparte, ¿no? Fijando 3 temas. Oye, hay que acabar con los seguimientos y relajes, ¿no? Hay que reestructurar lo de inteligencia y hay que estabilizar la economía. Esos eran los temas. Eso salió el día viernes, una declaración firmada por 12 partidos políticos. Pero sábado, domingo, lunes vinieron más barbaridades. Saltó lo del seguimiento a Alan García y que lo han querido desvirtuar, diciendo es bamba porque el 16 está de viaje, pero lo que no dicen que el seguimiento era 16, 20, 24, 28, 30, 2 de mayo, un montón de días y solamente uno estaba de viaje. Y para verificar que era verdad, ese día ponen, este día no hubo respuestas, contestaciones ni nada, o sea, efectivamente está de viaje. Esto lo digo porque en lugar de responder, vamos a investigar, ellos dicen, no hay nada, ¿no? O sea, como se dice, se cierran de poros en una posición y no aceptan nada. Y obviamente, después de haber escuchado a un par de ministros, que son los que se caracterizan por su procacidad, su agresividad, es muy difícil, Raúl, sentarse en una mesa con un gabinete que es inminente que va a ser recompuesto. ¿Para qué nos sentamos en la víspera de la recomposición? Primero que se recomponga. O sea, ¿usted cree que va a haber de hecho una recomposición? No, está cantado. Está cantado, ¿por qué? Apenas empiece la legislatura, se va la censura sobre Figalo. Entonces aprovecharán las circunstancias para sacar a Figalo y pueden sacar a algunos más. Debieran sacar a los que han creado esta distorsión. Jamás en el Perú, y acá estamos varios actores de la política, jamás en el Perú ningún gobierno, ningún ministro había tenido la actitud agresiva, insolente, completamente deshonrosa, ¿no? Como ministro y como general de ejército, completamente deshonrosa de dirigirse así a otras personas. Nos ha llevado la política a un nivel ínfimo que no lo podemos aceptar. Entonces, diálogo, por supuesto que sí, absolutamente dispuestos, pero tiene que haber ajustes ahí, porque ¿cómo te sientas en la mesa con sea, lo que lo que usted quiere en definitiva es diálogo, pero con otro consejo o con otro gabinete ministerial? Con los que quieran dialogar. Reconocemos en la doctora Ana Jara una persona con disposición, ¿no? Es más, a ella la han sobrepasado, a ella la han agraviado con sus desplantes y por último a ella también le hacen seguimiento. Entonces, eso ya está probado como que 2 y 2 son 4, ¿no? Bueno. Fíjese, yo creo que si la ministra Ana Jara corrige su gabinete, el diálogo viene. Si no lo corrige, de repente ella misma va a tener que más adelante enfrentar alguna eventualidad parlamentaria. Muy bien. Bueno, vamos a pedirle también a Salomón Lerner ahora que nos haga una evaluación de las cosas, especialmente porque él sí es testigo de cómo han caminado estos intentos de diálogo con él y en general después con los otros primeros ministros. Naturalmente los observadores piensan aquí se le está yendo propia gente, se le ha ido progresivamente gente a esta administración, es decir, a Gana Perú y al movimiento que originalmente lo llevó al poder. ¿Cómo ve usted la situación, Salomón? Sobre todo considerando que en efecto quizá lo que prevalece es la preocupación que un poco hemos expresado, y por eso este diálogo, de que las cosas no vayan empeorando, sino que haya una posibilidad de salida, aun cuando usted ya está francamente en la oposición, o a medias. A ver. Gracias, Raúl, por la invitación. Buenos días a todos los amigos aquí que compartimos esta mesa. Y creo que estamos en una situación bastante complicada porque todos queremos arribar al 28 de julio de 2016 una transferencia democrática, que es lo que todos los peruanos democráticos anhelamos. Y creo que en eso estamos todos para tratar de llegar a que haya esa transparencia electoral. Una transparencia electoral que también conlleve a que el país no se siga deteriorando en los números económicos. Y vamos a recibir un 2015, un 2016 complicado, por cuestiones externas, pero también por cuestiones internas, que es la que todos debemos cuidar. Entonces, un aspecto importante es cuidar la democracia,
Yo sí acepto que indudablemente en los últimos meses se ha ido deteriorando el diálogo, el lenguaje que se ha tenido entre los participantes políticos, y creo que eso hay que acabarlo, ¿no? Eso, lo primero que nosotros pedimos es que se vuelva a tener una decencia en la política. Esa decencia en la política es conversar adecuadamente y en los términos adecuados. Lo primero. Lo segundo, hay que terminar con cualquier posibilidad de uso de los recursos del Estado para estar haciendo seguimientos políticos a los opositores o a los del mismo gobierno. Eso no condice un sistema democrático, un Estado de Derecho. Tenemos que terminarlo totalmente. Y lo tercero, creo que el aspecto económico hay que también tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos hoy día una problemática muy importante en los números, estamos definiendo más o menos los planes, pero hay cosas importantísimas en el país que no podemos dejarla de lado. Hoy día hay una paralización de las inversiones, hay empresarios hoy día que están preocupados porque no hay esta estabilidad, no hay este diálogo con los agentes. Tenemos magníficas licitaciones que se han hecho para cosas importantes, que se anulan, que se retroceden, y esto tenemos nosotros también, que los políticos con los sectores de la producción y con el gobierno tener un horizonte muy claro para que el Perú siga trabajando y siga produciendo esa riqueza, porque nadie quiere esperar el 2016 con un país en un decrecimiento y con malas esperanzas económicas para el pueblo peruano. ¿Diría usted, digamos, que en general lo que ha venido haciendo el actual gobierno se ha alejado ya excesivamente de lo que originalmente se planteó? Por un lado, ya sabemos, en fin, todo el tema de la hoja de ruta, pero vaya, digamos, aun cuando fuese así, había posibilidades de imaginar que estábamos frente a una administración que no fuera decayendo como parece que ha ido decayendo, a un punto en el que ya el sobresalto ciudadano es mayor. Mire, nosotros hemos opinado en varias oportunidades que lamentablemente se ha ido mucho hacia lo técnico y no lo político. Y creo que esto no se entiende bien. Los que hacen política de Estado son políticos, justamente el nombre se hace de político de Estado. Y creo que aquí hay un grave error en haber dejado en las manos de los técnicos decisiones políticas muy importantes al país. Esa es una crítica que le hemos hecho durante varios años, en los últimos 2 años, al gobierno. Pero, a ver, si usted dice, por ejemplo, en el caso de la economía, ¿no se ha puesto a un economista, en fin, suficientemente acreditado en términos académicos, etcétera? Sí. Tú lo dices muy bien, Raúl, en términos académicos. Bueno, pero es un técnico, pero los académicos tienen que tener capacidad política para llevar adelante las medidas técnicas. Ellos pueden estar de asesores en el gabinete de un político, pero no necesariamente tomando las decisiones. Justo el editorial del Comercio de hoy claro, necesita un buen técnico, bueno, pero que tiene que también ser buen político. Bueno, y lo hemos venido diciendo. Pero todo eso lo harán cuando sean ustedes gobierno. No, Raúl, está bien, pero lo que te quiero mencionar es que hemos estado perdiendo meses valiosos para que no se siga decreciendo el país. De acuerdo, eso sobre lo todo hemos porque dicho. el panorama en general, no solamente local, sino internacional, nos lo iba Y diciendo además, con cuando toda uno claridad. es rico, no se debe llevar sus millones en el ataúd muriéndose. Perú es rico, tiene 62.000 millones de dólares de reservas internacionales y disponibles 30.000 millones de dólares, que hay que gastarlos. Entonces, el llamado es inversión pública en estos últimos meses, porque no va a venir la inversión privada. Y eso también los políticos tenemos que orientar, ¿no? Exactamente, priorizando, claro. Luz, por eso te decía que hay ya licitaciones que se están dando, digamos, pasos atrás porque no se han hecho en los términos transparentes que han podido ser, ¿no? Vamos a hacer una pausa, 9:17, luego continuamos conversando con Luis Iberico y naturalmente con Ayaypoma, con Marcial Ayaypoma y con Josué Gutiérrez, que vaya que sí, que tiene semanas intensísimas.